Mi nombre es Fernando Márquez, para los que no me conozcan, y en esta ocasión les hablaré un poco sobre la decolonialidad, que es un tema muy interesante que considero que es muy relevante de hablarlo en estos tiempos y sobre todo en la coyuntura tan complicada en la que vivimos, no solo del COVID, sino de la violencia policial, del racismo, entre otras cosas, ¿no? Porque es un tema que determina varias cosas. Y bueno, para comenzar, les quiero comentar un poco de dónde viene este tema de la decolonialidad, de dónde surge. La decolonialidad viene de esta concepción llamada decolonialismo, o que también es llamada por diferentes autores como anticolonialismo. Es una concepción que surgió lógicamente desde el mundo que fue invadido y colonizado, y que aunque los países, la mayoría de los países se independizaron, entre comillas, pues la lógica de opresión colonialista siguió. En el presente vivimos en un sistema capitalista y que ahora se transformó a neocolonialista. Y pues lo que sucede es que con la independencia de los países, en el caso de nuestro continente, pues no fue una independencia real, no llevó a la emancipación ni a la liberación, sino llevó solamente a que en esta lógica decolonial, que en esta lógica colonial, más bien, pues se impuso un sistema y se heredó aún con la independencia un sistema impuesto por el Occidente, y Occidente, entiéndase, países de Europa occidental, los países entre comillas desarrollados y Estados Unidos, ¿no? Y pues que a causa de una serie de consecuencias nefastas en esta región, como la pobreza, la marginalidad, la violencia, el hambre, la corrupción, entre muchos otros factores estructurales tan nocivos para nuestra región, ¿no? ¿Y por qué quiero decir región y no Latinoamérica? Porque Latinoamérica, si bien es como nos identificamos, todos los países del continente, que pues tenemos el uso de la lengua latina, ya sea español o portugués, pues sigue siendo de cierta manera una concepción colonial hasta cierto punto, por lo que para este tema, pues asumiré una postura de colonial y no, me referiré a América Latina como el Abya Yala. El Abya Yala es una concepción surgida de la civilización indígena de los Guna, que se localizan en lo que actualmente es Panamá, y se refiere a tierra, se traduce como tierra en madurez, ¿no? Y pues se refiere a toda nuestra región, nuestro continente, y por eso pues me referiré al Abya Yala. Y bueno, como vivimos en este sistema de opresión, pues que se ha heredado por cientos de años, por todo el periodo de invasión, conquista, incluso en el periodo de independencia de nuestros países, pues se ha generado una serie de población, una población mayoritaria, que en nuestros países es mayoritaria, de oprimidos y oprimidas. Oprimidos tanto por pobreza, por racismo, por exclusión, por violencia, y que lamentablemente es un común denominador en todos los países de la Via Yala. Y esto lógicamente llegó a un punto en que empezó a haber una reacción de resistencia buscando una emancipación, una liberación. Y esta resistencia es como surge el movimiento decolonial y anticolonial, que surge específicamente en nuestra región de la Via Yala,
y se manifiesta desde sus inicios y hasta la actualidad como una crítica y una resistencia, no solo a la colonialidad formal, legal de los países de la Bella, sino es una resistencia a todo lo que conllevó el colonialismo, que es la opresión capitalista, el racismo, la denominada modernidad impuesta por Occidente, que en realidad eh, no es algo positivo per se en nuestra región, y al objetivismo de la ciencia, ¿no? Entonces, de estas formas de manifestación se empieza a generar un movimiento decolonial. Digo movimiento porque es más que una ideología o un concepto, es toda una serie de acciones, pensamientos, incluso visiones ontológicas que se refiere ontológico a lo que existe, a lo que es real en nuestro mundo, para poder cambiar lo que nos ha venido oprimiendo. La opresión capitalista, pues, se manifiesta en la desigualdad y en la pobreza, y en que una minoría ultra reducida son los que sacan todos los provechos del sistema, y la mayoría, pues, no solo no podemos aprovecharlo, sino que el sistema se aprovecha de los oprimidos, que somos la mayoría. El racismo, pues lo vemos y actualmente sumamente latente, lamentablemente, con el caso de Black Lives Matter en Estados Unidos, con el asesinato por la policía de varios negros, y acá en México, pues con el asesinato a manos de la policía de Giovanni López en Jalisco. La modernidad occidental es este sistema impuesto social en donde ciertos comportamientos o ciertos cánones sociales se consideran eh, modernos o adelantados, y todo lo demás se considera primitivo y por lo tanto es malo y genera racismo y discriminación. Un ejemplo bien claro pues es el uso de la lengua, es decir, todavía hasta hace poco, afortunadamente estoy siguiendo reduciendo, pero en México, que somos un país sumamente clasista y racista, Chumel Torres, ahí te hablan, pues se sigue manifestando que a las personas que hablan una lengua indígena pues se les hace menos. Esto es uno de los cánones de la modernidad occidental, el cómo hablas, el cómo te vistes, que son basados en ignorancia porque no tienen ningún fundamento teórico ni científico, digamos, lógico, de por qué el hablar una lengua indígena o por qué vestirse de cierta manera, pues no, es retrógrada, cuando en realidad eso son elecciones eh, que no tienen nada que ver con la capacidad de una persona o su forma de ser, ¿no? Y el objetivismo de la ciencia, pues es algo de lo que se trata de luchar el movimiento decolonial. El objetivismo de la ciencia es este querer todo medirlo de manera objetiva, entre comillas, porque no existe el objetivo, con números, y toda aquella interpretación que se sale del escenario dominante del objetivismo o que trata de tener una postura ante la injusticia, pues lo descartan porque dicen que eso es subjetivo y que no es ciencia, cuando en realidad lo subjetivo es querer aparentar ser objetivo por fines egoístas, ¿no? Bien lo decía Walter Miñolo, que pues, ¿cuál es el objetivo ahora sí de ser objetivo en la ciencia si no es avanzar tu carrera y tener más dinero? Porque eso es lo que mueve a muchos para decir, oh, yo soy objetivo y tú tienes mucha postura política, cuando en realidad, si eres científico social y no tomas una postura política a favor de los oprimidos, pues en realidad no eres científico social, eres más un alienado del sistema moderno occidental, ¿no? Que en realidad hablamos de una cuestión de moderno para quién y cómo se manifiesta. En realidad, y esto tiene que ver con que se trata de decir que todo se habla de un desarrollismo. ¿Qué significa el desarrollismo? Es esta tendencia negativa y errónea de que todo es un ciclo hacia adelante y que todo tiene que subir, 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 aumentar. Y esto tiene que ver con el objetivismo de la ciencia, que todo es por números y quien tiene más lo puede mostrar con un mayor número, pues es la verdad absoluta, cuando no es así. Los números en realidad no muestran nada, sino las interacciones y las interpretaciones de estos números, que los números se pueden interpretar de todas las maneras diferentes.
Ahora, y pues este objetivismo lo que hace es denigrar, excluir y discriminar muchos conocimientos y saberes válidos. Saberes es un término decolonial que se usa para los conocimientos que se generan desde abajo, desde los grupos oprimidos, llámese grupos indígenas, llámese movimientos de resistencia al capitalismo, llámese movimientos como Movimiento Sin Techo, de las personas que no tenían hogar en Brasil y que exigían un techo, etcétera, ¿no? Y eso es un poco de estas manifestaciones más claras del colonialismo. Y bueno, esto me lleva a explicar en sí qué es el decolonialismo. Y el decolonialismo en sí, como les decía, es un movimiento social y una propuesta ontológica que va más allá de la epistemología. Como les dije, lo ontológico es lo que se percibe como realidad, lo que es real en la actualidad, y la epistemología es cómo se construye y se socializa el conocimiento. Entonces, como dije, el decolonialismo es una propuesta que va en contra del objetivismo, que habla de abrir y democratizar el espacio de discusión y de legitimación de saberes y conocimientos para llegar a un mundo más plural, que es en el que vivimos. En la realidad hay una serie de diferentes realidades y epistemologías y que se tienen que considerar, porque si no, pues el conocimiento que generas o que estás legitimando, pues en realidad está totalmente sesgado y es inadecuado, porque no puedes analizar diferentes realidades con ese conocimiento que nomás te sirve en una fórmula con principios ceteris paribus, cuando el mundo es todo menos ceteris paribus, ¿no? Entonces, en realidad, pues es un punto contra de esa ciencia porque no puede explicar nada, porque todo lo basa en supuestos irreales. Entonces, el tratar de abrir este espacio a los saberes, se ve en los saberes en la práctica cómo surgen y cómo se pueden traducir al lenguaje un poco más académico y cómo se puede aprovechar esto para beneficiar a los oprimidos y a la sociedad en general. Y bueno, el objetivo de este movimiento decolonial es, digamos, el fin máximo es llegar a la liberación y la emancipación, y que eso nos lleve a tener un bienestar colectivo. Y pues este decolonialismo es liderado por los grupos que han sido más oprimidos, por mencionar algunos de los grupos indígenas, los negros, como estamos viviendo actualmente en Estados Unidos y en todo el continente, los afromexicanos, los afrobrasileros, los afrolatinos en general, y los afrocaribeños y también los africanos que están en el continente africano, los pobres, las mujeres, los discapacitados, las discapacitadas, las mujeres en pobreza, etcétera, ¿no? Y pues, como les dije, el objetivo es la liberación, la emancipación. ¿Para qué? Bueno, ¿y de qué me sirve la liberación y la emancipación? Pues construir realidades más justas, inclusivas y de autodeterminación para tener un bienestar real, ¿no? Para poder vivir una vida digna y con el bienestar adecuado que cada quien decida con el bienestar que quiera obtener. Tampoco es el objetivo de todos tienen que llegar a un nivel económico de tanto dinero al mes. Pues eso se cae lo mismo en el positivismo de la ciencia, que no es objetivo, porque hay personas en diferentes partes que con la misma cantidad de dinero pueden vivir de diferente manera, de hacer diferentes cosas. Por eso es entender y abrazar diferentes realidades que convivan en igualdad de condiciones, que es lo que es difícil, para llegar a sociedades pluriculturales de lo que se habla, ¿no? Y bueno, grandes académicos del decolonialismo, por si les interesa investigar más, han sido, y menciono aquí los que yo tengo experiencia que he leído y que son conforme a la realidad de la Via Yala, pues es Frantz Fanon, uno de los pioneros, eh, Paulo Freire, sobre todo pionero en la pedagogía crítica y decolonial, Enrique Dussel, aquí en México, Bolívar Echeverría, en Sudamérica, Pablo González Casanova, aquí en México, que hablaba del colonialismo interno, Miguel León Portilla, que analizó y escribió mucho y reconoció los saberes y trató de socializar los saberes de los nahuas y de los mexicas, incluso de los mayas en México, Riberos de Castro, quien planteó las cosmovisiones diferenciadas de indígenas de la zona amazónica en Brasil y que
invitó a repensar cómo se les estudia y si esta lógica etnocéntrica sirve para algo, cuando en realidad pues no, ¿no? Boaventura Sousa, que ha trabajado muchísimo en América Latina con las visiones de emancipación. Aníbal Quijano, un gran crítico de colonial de nuestro continente. Walter Miñolo también. Catherine Walsh, una de las pocas personas occidentales que en realidad ha trabajado de lleno y ha socializado los conocimientos de la Via Yala desde los oprimidos sin imponerse y tratando de ayudar a la causa. Y pues este movimiento decolonial que nació por los oprimidos y que sigue siendo un espacio sumamente reducido en la academia, porque la academia es sumamente vertical y jerárquica y muy cerrada, incluso en nuestros países de la Via Yala, pues por eso grandes activistas y pensadores decoloniales surgieron desde los movimientos sociales de los oprimidos. Por mencionar algunos, el líder indígena Ayrton Krenak de Brasil, el subcomandante Marcos y todo el movimiento zapatista en Chiapas, Evo Morales en sus inicios, luego pues entra esta estructura institucional y pues se pierden muchas cosas, ¿no? En esa esperanza se tenía esperanza de un cambio y cambió hasta cierto punto y luego hubo muchos vicios, ¿no? De la clase dominante, incluyéndolo. Rigoberta Menchú en Guatemala, Marichu y Patricio aquí en México, la candidata independiente. El movimiento indígena de Estados Unidos que tomaron Alcatraz en los 60, Adi Dias Nascimento en Brasil con los afro-brasileños, Angela Davis en Estados Unidos con el movimiento de los negros, César Chávez con el movimiento de los chicanos en Estados Unidos, Martin Luther King con el movimiento de los negros en Estados Unidos, entre muchos otros, ¿no? Y es importante analizar este movimiento decolonial no solo desde la academia, sino desde abajo. Por eso es importante considerar el pensamiento de estos activistas que fuera de la academia han generado saberes sumamente valiosos, que son importantes para construir un proyecto de colonial pluricultural de naciones, ¿no? Y bueno, si algunas podrán decir, bueno, pues esto ya no es relevante hoy en día porque ya ha cambiado el sistema y ya no es tan opresivo. Pues en realidad les digo que vean a su alrededor, es decir, la violencia policial se ha recrudecido, el racismo y la segregación se ha recrudecido, ya no es tan directo, pero sigue habiendo un racismo y un clasismo y un colonialismo sumamente enraizado en nuestras estructuras que hace que el sistema permee una lógica capitalista, racista y discriminatoria, donde los de abajo no suben, no hay movilidad de clase y los de arriba cada vez ganan más y más y son menos. Pues también esto tiene que ver en México con una violencia generalizada, en un estado necropolítico, el machismo que ha hecho tanto daño tanto a mujeres como hombres en nuestro país, en toda la región, y pues en este sistema no permite un cambio más inclusivo, porque todo está conectado, estamos conectados a un sistema neoliberal capitalista con una democracia liberal representativa o democracia de mercado, donde solo permite ciertas dinámicas dentro de estos mismos límites, entonces es complicadísimo tratar de salir del sistema si no se hace un cambio de base estructural desde abajo, ¿no? Y esto también tiene que ver con un sistema educativo elitista y caduco que vemos en nuestra región, y esto tiene que ver con que las instituciones educativas pues son cooptadas por actores que solo las hacen para obtener poder, y es el caso de la deuda de la UABC, de todo el desvío de recursos de estas 15 universidades que se supo en la estafa maestra con Peña Nieto y que sigue heredando un problema gravísimo de recursos que está afectando a los estudiantes. Y claro, hay que mencionar que tenemos también un tejido social fragmentado y causado por estas lógicas colonialistas. Y bueno, esto lo podemos comprobar, el racismo, como ya dije, con la violencia policial hacia los negros, ha aumentado la pobreza en varios países, en México la cantidad de pobreza aumenta,
el porcentaje se queda igual, pero pues la cantidad de pobres aumenta, es poco más del 50%, y esta cantidad de pobres se aumentó muchísimo en los últimos 30 años. La corrupción en el gobierno, que si bien con este gobierno parece que no hay tantos escándalos de corrupción, pues sigue existiendo a nivel local, estatal y federal. La corrupción, como ya dije, en las instituciones educativas y en el mismo sector privado, porque estos hechos de competencia desleal, de monopolización, eso es corrupción al fin y al cabo, y es en lo que incurren los grandes empresarios y liderados por el órgano más corrupto de todo México privado, que es la Coparmex, que, que hasta quieren hacer golpe de Estado, ¿no? Y bueno, todo esto da relevancia a, a la necesidad de un movimiento decolonial transversal donde se pueda avanzar hacia sociedades pluriculturales críticas para la liberación de los oprimidos, ¿no? Y bueno, entonces, para finalizar, lo que quiero comentar es qué es lo que podemos hacer, porque mucho se dice, hay posturas críticas y mucha gente que se cree activista de Facebook porque da likes y comparte cosas y comenta. Y sí, eso ayuda para que te vean la gente en Facebook y haga conciencia, pero fuera de eso, no estás logrando un cambio tangible. Entonces es importante, además de informarnos y aprender de otras realidades, no solo de tu círculo, hay que salir de nuestra burbuja y privilegios, entender y estudiar otras realidades, ya sea en la academia o en el campo, salir y ver lo que están viviendo la mayoría de los mexicanos, entender todos los procesos históricos que han causado que tú estés en la posición que estés actualmente. Eh, si tú eres de clase media y tus papás tienen una profesión y tú estudiaste cierta cosa, ver qué permitió que llegaras hasta ahí y ver por qué quiso una persona que tú crees que es pobre porque quiere, que eso no existe tampoco, no ha logrado entrar a la universidad, y esto se determina por un proceso, una herencia histórica muy fuerte que tiene que ver con el colonialismo, porque los que han sido oprimidos hace 200 años no se liberan, sino la opresión continúa y se recrudece, ¿no? Hay que luchar constantemente contra el racismo y el clasismo en todos los ámbitos. Si estás en el sector privado, en tu trabajo, en tu casa. Si estás en la academia, sobre todo en la academia abrir espacios para socializar, entender e incorporar a la discusión los saberes de los oprimidos y construir teorías y realidades desde ahí, porque si no, se construyen modelos desde arriba, desde otros países, y acá en los países de la Via Yala solo se reproduce lo que dicen los autores occidentales, entonces los modelos de política pública responden a eso y se tratan de implementar sin resultados positivos. ¿Por qué? Porque son ajenos a nuestra realidad, porque la realidad de la academia es sumamente clasista y no deja la discusión de estos saberes de la resistencia, defender el agua aquí, por ejemplo, de los pueblos indígenas, de las personas del ámbito rural, porque se cree que son retrógradas o que no son avanzados. Y esta es, como les dije, una concepción totalmente errónea e ignorante, porque hay muchas tecnologías e innovaciones y formas de pensar y de vivir de estas comunidades que nos pueden dar a aprender mucho, incorporarse para lograr mejores resultados. Porque, por ejemplo, los nahuas, el grupo indígena que ha sobrevivido miles de años y soportado la opresión de diferentes grupos, algo bueno tienen que estar haciendo porque han soportado esta opresión de tantos años. Y el tú mirar y hacerlos menos, pues solo demuestra tu ignorancia, porque tú vives en un sistema que no solo no te valora, sino que te oprime. Entonces es importante mirar hacia distintas realidades y ser abierto para tratar de entender y aprovechar para llegar a un modelo alternativo, ¿no? Y claro, desde la academia es importante tomar postura política a favor de los oprimidos, dejar de lado esta tontería de la objetividad de la ciencia, que como dije, no existe, no hay tal, y realizar investigación que beneficie a la sociedad, no realizar investigación abstracta que no sirva de nada a la sociedad, sino, y sobre todo si eres científico social, tratar de hacer investigaciones que socialicen lo que están sufriendo los oprimidos y que ayuden. Y
si no, no necesitas estar en la academia como ciudadano, como padre, madre de familia, como trabajador. Puedes levantar tu voz y tomar acciones en protestas y movimientos sociales, ya sea de manera física, en protestas y marchas, de manera virtual. Puedes donar si tienes las condiciones. ¿Qué te cuesta un mes no comprar un jeans de 1,000 pesos o de 500 pesos y donar ese dinero a una causa social? Pero de movimientos críticos decoloniales, no a fundaciones fresas que están constituidas y que pagan muchísimo dinero en publicidad, cuando en realidad del 100% que reciben, solo un 10% llega a la gente. No dones esas fundaciones porque en realidad solo están jineteando el dinero. Y pues también a nivel individual lo que puedes hacer es reducir tu consumo, acabar con el consumismo. ¿Cuántas veces vemos algo, lo compramos y luego pensamos, ¿lo necesitaba? En realidad no. Digamos, la compra ahora, uno creería que por el COVID se redujo el consumismo y la verdad es que no. Lo que hizo es que se aumentó porque estábamos comprando online cada tontería que no necesitamos y que está contaminando, y pues en realidad hay que repensar nuestra forma de vida, salir de nuestro privilegio para reconocer lo que estamos haciendo mal y lo que estamos haciendo para aportar este problema. Y entender que estamos en un sistema conectado donde todos los seres vivos nos necesitamos y donde no podemos pensar solo en mí como persona y no me importan los demás y me voy a aprovechar de todos para yo sobrevivir, sino en pensar de una manera colectiva, donde la supervivencia sea colectiva, tanto animales como plantas, como naturaleza. Yo hablaba en un curso que di hace poco de cosmovisión en agua, que ¿de qué sirve el progreso tecnológico si en 50 años vas a alcanzar niveles de tecnología altísimas? Pero ¿de qué sirve si no vas a tener agua, si no vas a tener oxígeno, si vas a tener catástrofes ambientales porque estás contaminando y generando un calentamiento global? Hay que repensar nuestra posición y entender desde una postura decolonial, y qué mejor que entendiendo y aprendiendo de los grupos que más tiempo han estado aquí, de los grupos que más han sufrido, cómo se puede sobrevivir, no yendo generando más y produciendo más, sino con tu objetivo que sea la supervivencia armónica y equilibrada, no una supervivencia voraz y depredadora como lo es un sistema neoliberal capitalista. Y bueno, eso es lo que les quería contar un poco sobre decolonialidad. Como les dije, es un tema sumamente complejo. Quise hacerlo lo más breve y general posible, pero se simplificaron demasiadas cosas que es más complejo que eso, ¿no? Entonces, si tienen alguna duda o alguna cosa que deseen hablar, me pueden decir, y pues sería todo por mi parte. Espero que les haya sido de agrado y pues gracias.